Bueno, hola, buenas tardes, buenos días en el momento que nos estén escuchando. Me presento, soy Leslie Borsani y vengo representando a Cine La Mina, un proyecto de exhibición en Guanajuato, y muy feliz de poder conversar tanto con producciones clandestinas y con nuestra invitadaza de lujo, Daniela Rea Gómez. Yo solo voy a presentar a Dani y Ela de Producciones Clandestinas seguirá la conversación. Y bueno, solo contarles un poco del contexto de Daniela. Ella es originaria de Irapuato, de Guanajuato. Se dedica sobre todo al periodismo en temas de desaparición forzada y militarización en nuestro país, aunque no solamente. Y bueno, es autora de varios libros, como Nadie les pidió perdón, Historias de impunidad y resistencia, del 2015, La tropa, ¿por qué mata a un soldado?, del 2019. Es editora del libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, del 2020. Y su libro Fruto, recién 2023. Es un trabajo sobre los cuidados y el maternar, pero en un amplio sentido, porque maternar sí es de hijes humanes, pero también lo es de muchas otras cosas, como por ejemplo proyectos, como lo puede ser una producción audiovisual. Y bueno, en esta vinculación con el ecosistema del cine, Daniela dirigió el documental No sucumbió la eternidad, que se estrenó en el 2017. Y bueno, tengo entendido, ya nos contará más Daniela, que este trabajo surge o tuvo la semilla en un libro, en su libro Nadie les pidió perdón, y nos presenta dos casos de mujeres que viven la ausencia de familiares a causa de desaparición forzada, distantes en el tiempo, pero que comparten esta condición. Y es precisamente este documental el que nos reúne el día de hoy y que forma parte del programa Exhibir también es hacer cine, de Cine La Mina. Y bueno, en esta edición 2023 incluimos una función de este documental en el municipio de Irapuato, en el Parque Irecua, que es justamente donde se encuentra el Árbol de la Memoria, que es un recordatorio de las personas que están desaparecidas y buscamos. Es un árbol en el cual de sus ramas cuelgan fotos con códigos que llevan a las biografías de las personas para humanizar y crear una cercanía con esta situación. Esta acción de activismo, que me nos gusta pensarlo así, a través de la exhibición de cine, surgen alianzas con la colectiva de búsqueda Hasta Encontrarte, también con Amnistía Internacional Guanajuato y con Plataforma por la Paz. Y bueno, Dani, sabemos que además de haber nacido aquí en Guanajuato, tienes una relación cercana con las buscadoras del Estado, que participaste, por ejemplo, en el recetario para la memoria de Guanajuato, y te agradecemos muchísimo tu generosidad por prestarnos la película para esta actividad y también por tu tiempo para platicar con producciones clandestinas y con Cine La Mina. Y Ela, también te agradezco muchísimo todo este esfuerzo por dar espacio a producciones que vienen desde mujeres, de todas lados de la producción, y pues también ahora terminando con la exhibición. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Leslie. Sí, ahí tengo que decir algo. No, muchas gracias. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, Leslie, y bueno, a todo el equipo de producciones, de proyecciones de Cine La Mina y de producciones clandestinas, pues sobre todo por el espacio y la curiosidad y el interés de conversar. O sea, más bien, yo tengo que estar agradecida y yo estoy agradecida con ustedes porque nos permiten compartir y mostrar el trabajo, y a partir del trabajo que hicimos en ese documental, pues poder hablar desde otro espacio también, de las desapariciones, seguir pensando algo que nos sigue moviendo desde un montón de lugares, ¿no? Cuando yo hice el documental en el 2017, pues en mi vida me imaginé que Guanajuato, el estado en el que yo nací, en el que crecí, fuera a ser un espacio, fuera a convertirse en un lugar con tal cantidad de crímenes, de desaparición de personas, y también, pues, como en respuesta con estas mujeres, una fuerza y una capacidad política y organizativa que yo no viví en mis 17 años que viví ahí en el estado, ¿no? En Guanajuato. Y me da muchísimo orgullo, este, aprender, o sea, saber que están moviéndose muchas cosas allá. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas o hablo? No, sí, bueno, más bien como una conversación, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, nosotras somos de producciones clandestinas, yo me llamo Ela, bueno, Daniela, pero me dicen Ela,
Y nosotros somos una productora de cine feminista aquí en León. Bueno, somos de muchos lados, realmente somos como más de 25, si no es que un poquito en ese número de personas, de mujeres. Y bueno, venimos trabajando como muchas cosas, no solamente consolidarnos como una organización que hace cine, sino también la mirada desde la que nos interesa hacerlo. Y pues frente a eso, algunas cosas que cuando empezamos a ver el documental, pues nos surgieron, ¿no? Más que preguntas como muchos cómo, pero también es como, oye, ¿cómo tal? Sino más bien queríamos conversar sobre, primero, personalmente, como la forma en la que me hizo sentir fue muy demoledora al final, pero también desde muchísima empatía o desde pensar muchas cosas, no solo de la realización, sino también de la situación. Pero primero me iré por la realización. Este, como si nos pudieras compartir cómo fue tu experiencia de cuidado durante la producción, tanto del equipo como de las personas que iban pues participando, las familias, porque creo que incluso me pone a pensar como cómo generas estas conversaciones cuando el tenor es en ese contexto, ¿no? De la desaparición. Y pues eso primero. Ah, muchas gracias, Dani Tocaya. Y fíjate que cuando hice el documental, hace 2012, y empecé en el 2012, renuncié al periódico para poder hacer la película en el 2012. Yo no estaba como tan consciente de los cuidados en los procesos, ¿no? Como era algo de lo que no hablábamos en el periodismo y de lo que yo en lo personal tampoco estaba como tan metida. Eh, pero una cosa que detecté muy rápidamente fue que para poder llegar a las conversaciones a las que yo quería llegar a través de la película, necesitaba otra experiencia que fuera no solo la periodística, ¿no? Es decir, yo sé hacer preguntas periodísticas y para llegar a estas conversaciones yo necesitaba otro tipo de preguntas. Y por eso es que también decidí hacer una película y no un reportaje sobre desapariciones, porque quería llegar a lo que se muestra ahí en la película. Y reconociendo esto muy desde el inicio del proceso, eh, le pedí a un amigo, a Alfonso Díaz, que él es terapeuta, que me ayudara, eh, primero como a pensar en las preguntas para llegar a ello y después también, y de manera casi junta, pues, a cuidar y a poder sostener las entrevistas, ¿no? Porque no sabía yo lo que iba a poder esperar. Em, y eso para mí es como una de las partes más importantes en términos de la pregunta que me haces, ¿no? El cuidado en este proceso del encuentro, de cómo, o sea, cómo pensar un espacio de contención o de acompañamiento o de escucha en donde se pudiera nombrar cosas que son complejas, no solo dolorosas, sino que también pueden ser muy complejas, porque a veces nuestros oídos socialmente están acostumbrados o son accesibles a escuchar ciertas cosas, pero no otras cosas, ¿no? Entonces, para poder enunciar eso, se necesitaba un espacio de cuidado y también para poder mostrar eso se necesitaba otro espacio de cuidado, ¿no? Entonces ahí yo lo pienso en términos de como el lugar eh, que se pudo crear con el equipo para estas conversaciones y también lo que se construyó con la película misma para que lo que ellas mencionaran estuviera protegido, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Eh, Liliana y Alicia comparten reflexiones muy complicadas y muy complejas sobre lo que es la desaparición, ¿no? Eh, Liliana se plantea si el deseo de que estén vivos es un deseo egoísta. Y esto es muy fuerte pensándolo en un país en donde urgimos a la presentación con vida de todos los desaparecidos, ¿no?
o el hecho de que Alicia plantee que probablemente quienes fueron desaparecidos hace 40 años, ahorita son un ejército de zombies, es muy complicado también decirlo en este. Entonces, ¿de qué manera se cuidó que esas enunciaciones, o sea, de qué manera esas enunciaciones se cuidaron dentro de la película para que pudieran ser dichas y pudieran ser recibidas como esa complejidad de la desaparición y no como un rechazo o como un, eh, no sé, pues sí, como algo negativo, pues, ¿no? Y sobre todo para quien también tiene a una persona desaparecida. Eh, entonces, yo creo que pensando en los cuidados y en cómo fue el proceso, esas dos cosas para mí son fundamentales. Cuidar primero el espacio en el que se dicen las cosas, en el que se convoca esa conversación, en el que sucede esa conversación, y después cuidar el espacio en el que esta conversación va a ser pública y poder advertir los riesgos que pudieran suceder de esta conversación al exterior, ¿no? Y creo que esto que estoy pensando ahorita con tu pregunta, Ela, es algo que tendríamos que pensar en todos los procesos, pues, ¿no? ¿Cómo cuidamos nuestras historias para que el dolor no se instrumentalice, ¿no? Como lo conversábamos hace unos días en una presentación sobre el libro de Armas Tomar, de Mimi, no puedo pronunciar su apellido, pero una autora, cómo, o sea, cómo vamos a hacer público nuestro dolor o cómo vamos a hacer público cómo vamos a compartir nuestro dolor en espacios que no vamos a poder controlar para que no sea utilizado, malinterpretado, instrumentalizado, expropiado, etcétera, etcétera. Ujú. Y que eso pues, al final nos lleva como a otras, también otras conversaciones y a otros cuidados colectivos de las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Y también de acompañarnos pues de una manera más presente. Y esto del cuidado pues nos lleva también como a preguntarte preguntarte si nos pudieras contar sobre cómo fue la construcción de las metáforas, eh, pues justo para visibilizar el lenguaje audiovisual, pues toda esta complejidad de cosas, ¿no? Pensábamos como la memoria, las despedidas, hubo un momento donde una despedida bien se me quedó como muy marcada, es como ese dicho de despídete bien, a la incertidumbre, a la ausencia, a la presencia, como cómo fue el proceso, pues sí, cómo fue esa toma de decisión de eso. Cuando, cuando yo empecé a hacer la película, me acuerdo que nos reunimos el crew, el equipo, que era Mario Gutiérrez, también es de Irapuato, es productor, y él me presentó a Gabriel Villegas, que hizo la cámara, y a Mariano Villegas, dos hermanos, que Mariano hizo la edición de la película. Yo creo que nos encontramos en un café y les dije, hola, mucho gusto, quiero decirles que la que menos sabe de cine aquí soy yo, pero sí sé lo que quiero decir. Entonces, les voy a pedir pues, que me ayuden, ¿no? Que pongan todo lo que ustedes saben para poder hacer esta película pero que sí, o sea, y que también confíen en que tengo claridad de lo que quiero decir y del tema, pues, ¿no? Y yo creo que de poner sobre la mesa desde el inicio que queríamos, que ofrecíamos y que pedíamos, como del resto del equipo, estuvo muy bien para mí, al menos porque se sintieron con mucha confianza para proponer cosas, ¿no? Y pudimos platicarlo de una manera muy horizontal. No sé cómo suceden o sea, no sé, la verdad es que tampoco me había preguntado cómo eran estas conversaciones en una producción normal o común o que tiene mucho tiempo trabajando cine, pero en nuestro caso, el haber planteado así desde el inicio, creo que nos permitió tener confianza
como en todo como recíproco, ¿no? Como decir, ah, bueno, yo propongo esto, o, o yo propongo eso, o esto que tú dices no está tan chido, te propongo esto, o creo que puede funcionar mejor así, en fin. Entonces, en ese sentido, pues la construcción de las metáforas es algo que yo le debo muchísimo tanto a Mariano y a Gabriel, porque pues Gabriel con mucha sensibilidad y con mucho respeto también pudo trabajar la cámara como la trabaja, que es de una manera súper cercana a Liliana, a Alicia, a León, a Nico, a, a los hijos de Alicia, y también pues la construcción como de algunas metáforas ya en el momento de la edición con Mariano, ¿no? Hubo algunas cosas que platicamos, por ejemplo, y que para mí es algo que es muy claro en términos de construcción visual. Eh, para mí hacer la película fue muy complicado porque era como aprender, o sea, yo me sentía que tenía que volver a aprender a leer y escribir, ¿no? Y para mí fue como, híjole, esto no lo sé hacer, ¿no? O sea, y en algunos casos yo era demasiado literal. Eh, Ahora viendo la película en retrospectiva, podría pensar que hay partes de la película en donde ahorita le quitaría discurso oral y dejaría que las imágenes trabajaran un poco más por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el final, cuando están jugando a las escondidas, Liliana y León, pues no es necesario que Liliana explique que están jugando a las escondidas, ¿no? También me acuerdo que un mes después de que se estrenó me desperté en la madrugada y dije, oh no, ya sé cómo debí resolver esa secuencia que no sabía cómo resolver. Pero bueno, entonces el ejemplo que quería contarte es que cuando la documentación a mí me sirvió mucho, yo había hecho muchas entrevistas con familiares de desaparecidos y había leído muchas cosas. Y una cosa que me cayó el 20 de las entrevistas cuando leí material teórico sobre desapariciones fue, fue cuando revisé el texto de una antropóloga que decía, eh, que las presencias de los desaparecidos muchas veces se convierten como en presencias fantasmagóricas dentro de la vida de las personas que están esperando, ¿no? Y están ahí siempre. Entonces, yo recordé, por ejemplo, que la señora Lupita me decía que su hijo estaba como si se hubiera convertido en su ángel de la guarda, ¿no? Y algunos otros relatos en donde las presencias estaban así. Entonces dije, ahora, esto es algo muy común, o sea, no solo le pasó a la señora Lupita, sino que es algo que comparten muchos, y que también nos puede ayudar a pensar en términos estéticos o en términos visuales, cómo, cómo manejar la cámara, y también nos puede ayudar a pensar en cómo hacer presentes a los ausentes. Entonces, a partir de eso, decidimos que en algunos momentos la cámara eh, especulaba ser Arturo o ser Alicia, que están desaparecidos, acercándose a la vida o intentando mirar la vida sin ellos, ¿no? La vida de Liliana, la vida de Alicia. Entonces, imagínate cómo Arturo se acercaría a ver a su bebé, ¿no? O a su hijo León, de quien, pues a quien no alcanzó a conocer porque él desapareció él fue desaparecido cuando estaba embarazada. O cómo vería la señora Alicia a su hija Alicia criar a sus dos hijos, ¿no? También el ejemplo de lo que plantea Alicia. Alicia llega un momento en el que dice que cuando era niña le era inexplicable la desaparición y para ella, pero también hacia los demás. Entonces, ¿cómo les explicaba a los niños jodones, ¿no? A los primos molestones que le decían, es que tú no tienes mamá? Y él decía, ¿cómo les explico que sí? Y entonces ella se construyó a sí misma esta historia o esta metáfora de que su mamá era un grillo que se acercaba a la casa y que entonces ella no podía matar insectos porque probablemente alguno de ellos era su mamá. Entonces, pues a partir de eso que ella contó, se construye esta imagen en donde hay un insecto, eh, en donde hay un escarabajo que está siendo devorado por unas hormigas, porque, porque de lo que nos está hablando Alicia cuando está hablando de ese grillo que probablemente es su mamá, pues también nos está hablando de algo que le están quitando, de algo que le están arrancando y de una construcción
que es inocente, pero que es muy dolorosa, pues, ¿no? Y de un intento de hacer presente algo una explicación que ella no alcanza a explicarse. Y pues un poco así fueron construidas las metáforas, creo. Sí, yo, bueno, personalmente sí lo percibí, sentí todo el documental en cada minuto que transcurría, ¿no? Y esto me lleva a preguntar como lo mismo, pero en dos ejes, a ver cuál sería más conveniente. Como cuando se estrenó la película, como si hubo algunos efectos relacionados como a las situaciones de desaparición, como qué efectos pudo haber tenido este mensaje o este qué decir y desde esta película. Y por otra, bueno, con esa creo que puede ser bien y ya, sí, sí, hago la otra. Em, pues, o sea, me acuerdo que se presentó en el Festival de Morelia y al final una señora se acercó y me dijo, yo entré a ver esta película sin saber lo que me esperaba. Yo entré a verla porque me pareció bonito el título y no sabía lo que iba a ver. Y, y yo tengo a un hijo que fue desaparecido y que lo pude recuperar. Y dice, y es cierto, como dice ella, y no me acuerdo ahorita si se refería a Liliana o a Alicia, pero algo así como ellos nunca regresan, o sea, nunca, ya no son los mismos, ¿no? O sea, ellos regresan y ya no son las personas que amamos o que nosotros conocimos. Y era una señora que su hijo era policía municipal de un pueblo de Michoacán que fue desaparecido y fue torturado y lo dejaron tirado en un cerro, dándolo por muerto. eh, pero luego, pues nada, regresó, lo encontró, o sea, lo encontraron, regresó, no recuerdo bien ese orden. Y, y pues me decía que su hijo ahora, pues no quiere hablar con nadie, no quiere salir de su cuarto, tapaba las ventanas con colchones. Y creo que poder nombrar lo complicado que es enfrentarnos a los regresos también es importante, ¿no? En algunos otros casos, Liliana y Alicia les permitieron a algunas personas poder decir, yo también tengo miedo de que regrese vivo porque no sé qué voy a hacer con eso, ¿no? Y sobre todo también creo que mi deseo, ojalá haya pasado, es que socialmente, después de ver la película, nos pensemos que no tenemos derecho a exigirle a nadie cómo responder a la desaparición, ni cómo luchar en contra de la desaparición, ni cómo responder a ello, ¿no? Porque creo que parte del trabajo que hacemos es, como periodistas, pues es la denuncia, pero la denuncia a veces también crea imágenes y estigmas de cómo deben ser las luchas, de cómo deben ser las víctimas, de cómo debe ser la resistencia. Y creo que algo que, que espero que, no, eso no sé si pasó, pero espero que haya pasado, es que nos planteemos que no tenemos, o sea, nos toca acompañar y no decir cómo hay que ser víctima, ¿no? O cómo hay que esperar a los desaparecidos, a las desaparecidas. Y yo confío mucho en que lo que Liliana y Alicia compartieron le permitió a otras personas nombrar su duda, nombrar su conflicto, nombrar su contradicción, nombrar su miedo de lo que puede ser recibir a alguien, ¿no? Después de haber sido desaparecido. Y bueno, sé que el tiempo apremia, pero no queríamos no hacer como la pregunta de si ahora estás trabajando en algo, también si podemos, además de la proyección que se va a hacer desde Cine La Mina, si podemos, en dónde podemos ver este documental, pues para que este mensaje siga circulando y llegando. Bueno, pues el documental está, bueno, va a estar disponible mañana en el Parque Irecua. Me hace muchísima ilusión que eso suceda. Le voy a decir a mi mamá para que vaya. Y también se puede ver, creo que en Filmin Latino, y si no, pues nada, acérquense conmigo y yo les puedo compartir un link para que la vean, la discutan, la platiquen. Eso se los agradeceré mucho. Y ahorita tengo muchos años tratando de trabajar con un documental, en un documental justo que sucede en Guanajuato. Eh,
pero no sé, siento que estoy bloqueada. No sé si se debe a que crecí allá, no sé si se debe al miedo también, me da como pánico escénico, pero estoy trabajando algo que tiene, estoy trabajando algo en Irapuato que tiene que ver con los desaparecidos, con las fosas y con las formas en las que acumula el territorio historias de violencia, ¿no? Pues nada, agradecerles muchísimo a las dos. Escuchar de Dani me ha volado la cabeza para hacer muchas cosas. Del lado de Cine La Mina, que estamos enfocadas a la exhibición, estamos convencidas y luchamos a través de lo que hacemos, que es exhibir, que si el cine, para nosotras el cine y su exhibición es una herramienta o un pretexto o un detonador de que generen cosas y no vemos otro sentido que pueda tener este medio de comunicación y de tocar sentimientos. Entonces, que comparta o escuchar a la persona que estuvo detrás de las cámaras y saber que vamos por un buen camino y cómo cuidamos también este contacto con el público, justo para no volverlo un espectáculo que generalmente en la exhibición de cine se va por allá, ¿no? Con festivales y alfombras rojas, y más bien cómo se puede cuidar también este momento de encuentro con el público. Va a ser muy interesante ahora retomando todo lo que conversamos. Y pues las tocayas, me dio muchísimo gusto escucharlas y sé que quien escuche esta conversación la va a disfrutar y aprender muchas cosas. Muchas gracias. Gracias a ambas y pues nada, un abrazote y acá andamos en contacto. ¿Sale? Un gusto, Leslie y Daniela. Gracias. Adiós.